hay movimientos, sonidos, vibraciones, formas y colores que dialogan con nuestro organismo para armonizarlo. Cualquier expresión de arte, ya sea la música, ya sea el teatro, la danza, unos besos, unas caricias, que para mí también son arte, ¿no? Todo lo que erice la piel acerca al paciente y acerca a una conexión desde otro lugar, ¿no? Desde cuerpo a cuerpo. Desde el propósito de Cultura en Vena de seguir tejiendo conexiones entre el ámbito de la cultura y la salud, pensamos que podíamos dar un paso más, estableciendo esos vínculos, en este caso a partir de obras de arte conocidas por todos. Se dio la oportunidad de poder hacerlo en el Museo Thyssen-Bornemisza y aquí estamos con una celebración del proyecto Arte y Salud. Reúne 3 grandes obras del imaginario colectivo de la historia del arte. Tenemos 2 obras de la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Adán y Eva de Hans Baldung Grien y Rubens con la Venus y Cupido, y la colección del Museo del Prado, como no, la Maja Desnuda. Para el Museo Thyssen es una enorme satisfacción participar, colaborar en una causa como es la lucha contra el cáncer de mama con una organización como la Fundación Cultura en Vena, porque para nosotros también forma parte de nuestra misión. Entendemos que el Museo Thyssen y su colección de pintura es un vehículo perfecto para sensibilizar, llamar la atención sobre aquellos temas que interesan a la población y que preocupan, sobre todo en aspectos sanitarios. Lo que pretendemos hacer con esta exposición es precisamente dotar a estas obras de una función para la que no fueran concebidas, ¿no? En este caso, lo que queremos es que nos ayuden a entender, a normalizar y a visibilizar el cáncer de mama. Y a raíz de esto hemos montado una jornada que reúne a investigadores del mundo oncológico, a médicos, por supuesto pacientes, historiadores del arte, críticos de arte y arteterapeutas, y a lo largo de todo un día se van a mostrar una serie de temas que van a tejer esas conexiones entre la cultura y en este caso el cáncer de mama. Es muy interesante reflexionar sobre los tipos de cuerpos que vemos normalmente en un museo, ¿no? Exposiciones como esta amplían el canon estético y lo que estamos acostumbradas a ver colgando de la pared de un museo, ¿no? Es importantísimo insistir en que no hay un solo cuerpo, sino que hay muchos, y la enfermedad forma parte de la vida y de las posibilidades corporales. En la obra La Maja Desnuda, lo que hemos hecho ha sido cambiar ese punto de vista masculino y voyeur por un punto de vista de empatía, y sobre todo hemos cambiado la percepción de que no estamos mirando a esta mujer, sino que es ella quien nos está mirando y quien se está mostrando. Esta exposición, con el mimo, con el cariño, con la entrega que se está haciendo y que se ha hecho, es un regalo para todos los pacientes que tenemos cáncer de mama y para toda la sociedad, que creo que necesitamos, estamos carentes de amor y cariño. Se me llena el corazón, el alma, es increíble que se haya hecho esta exposición y este dar a conocer, además con cuadros tan importantes, ¿no? Ver representado esas mastectomías que se ven, incluso en el hombre, que también existe, por desgracia. Nosotros hacemos mucho hincapié, trabajamos mucho en dar visibilidad, y eso también nos da fuerzas para seguir adelante, ¿no? El saber que vamos a conseguir cosas que quizá para nosotras no lleguen, pero para las que vienen detrás sí, porque desgraciadamente cada vez hay más. El proyecto que habéis presentado hoy es una maravilla. A mí me ha impactado emocionalmente el verlo. Yo creo que el arte por sí es curativo, tanto el verlo y observarlo como el que la paciente cree. Una idea maravillosa sería crear proyectos en conjunto de artistas con pacientes para ayudarnos a liberarnos de estas emociones que sientes. Que yo tengo miedo a tenerte.
verte después. Buenos días, bienvenidos. Soy Paloma Mozo, tengo 52 años, soy actriz y, como podéis observar, solamente tengo un pecho. Muchas gracias. Desde que el arte es arte, los artistas sabemos y experimentamos que el arte es terapéutico. La capacidad de expresar y desarrollar la capacidad de expresión es terapéutico, porque somos seres expresivos y, desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que nos coartan la expresividad desde muy pequeños. Entonces, el arte es una manera de liberar esa expresividad, esa capacidad, y eso sana. A mí el arte, el dibujo en concreto y la ilustración me han ayudado mucho para procesar, ordenar y contarme y contar a otros qué es lo que me había pasado. Lo que me gustaría, por supuesto, es que llegase a otras personas lo que yo tengo que contar. Eso está en manos de quien lo lea, pero creo que de la misma manera en la que yo me he encontrado con las palabras, las imágenes, el pensamiento de otras se pueden encontrar con lo mío. Por lo tanto, yo sí creo que ahí hay una traslación, una conexión y un transmitir el conocimiento y las experiencias, ¿no? Por la tarde haremos una jornada de presentación del libro blanco de buenas prácticas del proyecto de los músicos internos residentes, un proyecto que hemos hecho en colaboración muy estrecha con el Hospital 12 de Octubre de Madrid y donde hemos estado durante 3 años estableciendo unas relaciones interesantísimas entre el hecho artístico de la música en directo y la práctica clínica de los médicos. Y en ese libro blanco recogemos todas esas prácticas y los resultados, por supuesto, de esta investigación científica. Tudo me pretinha, que eu te traço uma nova caminha, que vai ter muito axé, que vai ter gosto de você. Mas tudo me pretinha, que eu te trago de toda a Bahia, com quase todo prazer. Yo creo que hoy podemos decir que los espacios culturales tienen una verdadera responsabilidad hacia la salud de los ciudadanos y que los centros sanitarios tenéis un aliado verdadero en la cultura para hacer vuestras acciones. Yo creo que podemos entender los hospitales como centros de acción cultural y los museos como este como recursos de salud pública. Y para crear arte hay que saber escucharse, y para saber escucharse hay que aceptarse, y para aceptarse hay que quererse. Así que el amor viene por ahí, y estar conectado con tu veta de oro hace que también te puedas conectar con otros a través de ese hilo mágico que es el amor y el arte. Y te vas hacia allá como